Bueno. Entonces, como os decía, por favor, si no queréis salir, os ruego que apaguéis la cámara para que no se os vea, porque seguramente después la subiremos a YouTube. Antes de empezar, lo de siempre, estamos abrumados por el éxito que están teniendo las píldoras. Muchas gracias en nombre de todo el equipo. Y bueno, pues a mí esta en concreto me apetece muchísimo hacerla y además me ha ayudado mucho ponerme a escribir, ¿no?, sobre lo que hacemos, sobre el modelo y sobre hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido, pues la comunicación de hoy pues lleva Vale, ese cariño, ten componente cuidado. personal, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá momentos en los que nos vayamos a cosas más técnicas y habrá momentos que vamos a tocar un poquito la patata. Voy a intentar tocar un poquito la patata. Os ruego, por favor, que apaguéis los micros. De todas maneras, yo os voy a silenciar ahora, pero vamos, si sin querer lo activáis, yo os voy a ir apagando. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a compartir pantalla. A ver, que esto al principio siempre es un lío. Bueno. No voy a profundizar en lo que es el autismo. Doy por hecho que la mayoría de las personas que estáis aquí pertenecéis al ámbito cercano al autismo, bien porque tenéis familiares, hijos, hermanos o sois profesionales un poco del ámbito. Entonces, bueno, sí que una pequeña referencia, ¿no? Pues el autismo o el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo y, bueno, pues un poco por poner los criterios diagnósticos no nos vamos a meter en historia ni en nada de esto, pero sí un poco destacar que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación social, ¿no? Antes estos estaban separados en dos grupos, pero en el DSM-5, ¿no?, se juntaron, pues evidentemente, ¿no?, la comunicación y lo social van muy unidos, y entonces esa comunicación social está afectada, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vemos que puede ser desde esos prerequisitos comunicativos hasta mantener relaciones y una comunicación fluida, ¿no? Y por otro lado también, pues lo que se manifiestan son patrones restringidos de intereses, de actividades, de comportamiento. Y desde el 2013 también, desde mayo del 2013 que se publicó el DSM-5, se han incluido entre estos como criterios diagnósticos, como también no podía ser de otra manera, y no se ha entendido, ¿no?, que no hubiera sido así antes, las dificultades de procesamiento sensorial o de integración sensorial, especificando, ¿no?, esa hiper o hiporrespuesta que nos encontramos en el autismo. Entonces, hoy no vamos a profundizar mucho en esto, pero evidentemente de lo que vamos a ir hablando después, pues es un poco de estas dificultades. Bueno, de estas dificultades y también de las potencialidades, ¿no? Porque ahora vamos a ver que lo que ocurre con el autismo, ¿no?, es que es algo que a todos nos sorprende, ¿no? Es algo que todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito, pues no terminamos de aprender. Entonces, bueno, cuando yo empiezo normalmente las charlas, pues digo mi currículum, pero sí que, claro, aquí el currículum, pues yo soy maestro, soy terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, y mi primer contacto con el autismo fue hace muchos años, fue hace 20 años, pero el contacto más directo y donde he tenido que intervenir fue en un cole específico de autismo, ¿no? Entonces, y yo ya había trabajado en discapacidad intelectual, llevaba la atención temprana desde el 2002, pero cuando llegué al colegio me impactó muchísimo, ¿no? Entre otras cosas, lo que más me impactó es que me veía sin herramientas, me veía con muchas ganas, ¿no?, ante el desafío, pero sin herramientas. Y esto es un poco lo primero, ¿no?, que hay que poner encima de la mesa. Para trabajar en el autismo hay que estar muy preparadas, tenemos que estar muy preparadas, tenemos que estar muy formados, ¿no? Yo así he hecho un poco una memoria de la formación que tengo y, bueno, pues me he ido formando en distintos modelos. Por ejemplo, es el tercer curso que estoy haciendo de Dear Floor Time.
he hecho muchos cursos de integración sensorial, he hecho 3 cursos de TEACH, he hecho 2 veces el curso básico de PECS, hemos hecho cursos de teoría de la mente, de funciones ejecutivas, y ahora mismo estoy certificándome también en ABA. No es el modelo con el que quiero trabajar, pero bueno, también viene muy bien tener esas estrategias para en un momento dado facilitar el aprendizaje, ¿no? Y después pues leo libros, ¿no? Y ahora sale alguna propuesta. Denver es un modelo, ¿no?, que también tengo ahí en la cabeza. Hanen, estamos desde hace mucho tiempo también mirando a ver si podemos traerlos, ¿no? Entonces, hay muchos modelos de trabajo, pero en el autismo no podemos parar, ¿no? Hay que estar siempre formándose. Y esto es muy importante, porque esto, cuando hablamos de la zona de desarrollo próximo y de desarrollo potencial de nuestros peques, ¿no?, en el caso del autismo, cuando hay otras necesidades también, incluso en enseñanza ordinaria o para el aprendizaje de cualquier persona, ¿no?, es muy importante que la persona que está delante sepa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que es importante. Por ejemplo, yo sé que hay centros de atención temprana que están creando unidades específicas de autismo. Yo creo que esto es necesario. No es por segregar ni por hacerlos distintos, ¿no?, dentro de la atención a la diversidad. Es porque por las particularidades de las dificultades que presentan, pues es necesario tener una formación muy concreta y hacer un plan específico. Yo siempre digo a las alumnas que si controlamos bien de autismo, lo demás está un poco chupado. No quiero desmerecer a nada ni a nadie, ¿no?, pero yo he trabajado con casi todos los colectivos, he trabajado con pequeños, con adultos, con discapacidad intelectual, con problemas motóricos, y realmente lo más desconcertante, aún teniendo herramientas, ¿no?, pues es el autismo, porque cada niño es un mundo, ¿no? Lo que vamos a intentar hoy es un poco ver cómo podemos empezar, ¿no?, en ese abordaje y cómo vamos a intentar ayudar a las familias y a los peques. Bueno, este es un esquema que me gusta mucho sobre el autismo, ¿no? Entonces, cómo hace ese cruce de líneas entre las capacidades cognitivas, ¿no?, entre las habilidades intelectuales, las dificultades o el continuo del espectro autista, ¿no?, y esa rigidez, flexibilidad. Y cómo eso va a condicionar o nos va a hacernos un poquito una idea de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué objetivos nos vamos a plantear con nuestro peque? Entonces, la idea de la comunicación de hoy es que nuestro peque está aquí, nosotros estamos con él, ha llegado, y vamos ahora a intentar modificar estos factores que vemos, algunos más distanciados, pues como esa exclusión social, ¿no?, o esa lucha constante que tienen las asociaciones, sobre todo de papás, para reivindicar los derechos, o como ahora mismo pues el ámbito académico se está adaptando, por ejemplo en la Comunidad de Madrid se está adaptando para dar la mejor respuesta a las personas con autismo. Pero todo eso además está influenciado por factores más próximos que serían pues la familia, ¿no? Hay gente, había modelos, ¿no? Claro, no tiene nada que ver la intervención de atención temprana que se hace ahora con la que hacíamos hace 20 años, ¿no? Pero hay modelos que no tienen a los padres, que los padres no están dentro de la sesión, que los padres no toman decisiones, que los padres no se forman, ¿no? Bueno, todo esto esto ya hay que desecharlo. Ahora mismo los padres son un agente esencial en el cambio en el cambio de su hijo, como no puede ser de otra manera, porque a mí me llega mi hijo con un problema de matemáticas y o sé de matemáticas o me tengo que poner a estudiar matemáticas. Lo mismo con el inglés y con cualquier otra asignatura. Esto es parecido, lo que pasa que con mucho más esfuerzo, ¿no? Ahora lo vamos un poco a ver, pero esto es similar. No podemos dejar en manos de profesionales, de instituciones, la evolución de nuestros hijos. Y esto en el autismo es esencial, ¿no? Porque además todo lo que podamos ayudar a los peques en 45 minutos, en 1 hora, en 3 horas a la semana o incluso en 8 horas al día, ¿no?, porque hay programas muy intensivos,
no tiene sentido si eso después no se lleva a casa y no se generaliza, ¿vale? Y después, por otro lado, en este esquema que os presento, tenemos que tener muy en cuenta los factores personales. Por eso hay que hacer una evaluación y tenemos que hacer una planificación de la intervención. Entonces, lo que yo os propongo es dar un paseo, ¿no? Un poco lo he diseñado en corto plazo, medio plazo, o sea, corto plazo, corto, medio plazo y medio largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no sé exactamente esto cuánto dura y depende mucho de la familia, depende de los niños. Entonces, la idea es, pues no sé, ver qué pasaría de aquí a 4 o 5 años. Es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué va a pasar hoy cuando llega este peque, ¿no? Que vemos aquí, que llega con una alerta de autismo y hacia dónde vamos a ir a lo largo de estos próximos 4, 5, 6, 7, depende, ¿no? Años. Y hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, la primera fase que he llamado fase de shock, os pongo aquí, si veis, ¿no? Hay un programa muy interesante que habla de los próximos 100 días, ¿no? Una vez que aparece esta alerta, ¿qué vamos a hacer en los próximos 100 días? Entonces, bueno, si queréis la referencia, me la pedís por email y si no os la busco ahora al final. Os la busco al final de... Por favor, los micros. Marina, por favor, el micro. Gracias, Marina. Entonces, es importante que tengamos muy claro que todo el tiempo que perdamos en atención temprana en general, todo el tiempo que perdamos, no voy a decir que no se puede recuperar, pero es valiosísimo, porque cuando diagnostican a un peque o aparecen esos signos de alarma y el peque tiene 16 meses, su cerebro es muy plástico y aprende muy rápido, y tenemos mucha más capacidad de intervenir. A los 3 años también, pero ya hemos perdido un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, tener una idea de qué va a pasar los próximos 100 días. Y esto sería el punto este de shock. Venga, pum, venga, nos hemos encontrado con esta realidad y vamos a ir a por ello. Entonces, un poco, aquí os propongo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la familia? Pues para mí, en este primer momento, con la familia, el objetivo es contener e informar. Y en este sentido, les tenemos que dar estrategias y ayudas para conocer e interiorizar la nueva realidad. Seguramente los que sois papás lo habéis vivido. Es inevitable que cuando aparece la palabra autismo nos echemos a temblar, a llorar, suponga un duelo pues difícil de superar, pero en ese momento, ¿no?, hay que activar muchos mecanismos. Entonces, es importante que los centros, los programas y los profesionales estemos preparados para coger esto e ir ayudando a los papás a ir dando esos pasos en estos 100 días. Y los pasos van un poco encaminados a informar sobre los recursos públicos y privados. En este caso, empieza una romería, ¿no?, de los papás, muchas veces, de un centro, de un neurólogo, de una segunda opinión. A veces nos ha pasado la primera opinión, que era la de la maestra o la del terapeuta, pesa menos que la de un neurólogo, ¿no? En fin, empezamos con esta lucha. Nosotros tenemos la suerte, ¿no? Pues otra de las formaciones que tengo es la habilitación para administrar el A22, que es una escala de valoración, y es difícil equivocarse, lo podemos hacer, por supuesto, pero aquí los papás van a estar buscando, ¿no?, van a estar buscando respuestas. Entonces es importante dirigirles hacia lo que yo he colocado más o menos en la segunda fase, que sería hacia un diagnóstico. Pero ya tenemos que empezar a activar mecanismos, ya cuanto antes. No podemos esperar a que en una lista de espera valoren al niño o que el equipo de orientación psicopedagógica pueda hacerla. No, ya hay que activar mecanismos, ¿vale? Entonces, acompañando este duelo, hay que intentar crear una red de apoyos, decirle hacia dónde pueden ir, ¿vale? Y empezar a trabajar lo importante. Y en este sentido, bueno, yo insisto mucho, ¿no?, y ahora después lo vamos a ver, lo importante es lo que
lo que está relacionado con las dificultades propias del autismo y con las competencias del peque con el que estamos trabajando, ¿vale? No es el currículum académico, no son las letras, no son los triángulos y los círculos, eso no es importante, ¿no? Entonces, ahora en una diapositiva posterior veremos qué es lo que creo que puede ser lo importante, qué es lo que creemos en el equipo que es lo importante, ¿vale? Y por otro lado, con el niño nos vamos a plantear también atender a sus necesidades básicas, ayudarle a estar tranquilo y a empezar a organizarse, porque cuando llegan aquí a los 16, 17 meses, los niños corren para todos los lados, no saben lo que les estás pidiendo, no atienden a su nombre, juegan de forma absolutamente repetitiva. Entonces, se trata un poco de ver, ¿no?, estas capacidades que tiene el peque y estos síntomas, ¿no?, nucleares de las dificultades y empezar a enfocarlas, ¿vale? Entonces, para mí, el objetivo mío como profesional, como entorno, ¿no?, como entorno terapéutico, sería acompañar y contener en esta primera fase, ¿vale? Para poder, en ese sentido, cuando ya esté el niño más tranquilo y los papás también, empezar a generar un plan de intervención en la siguiente fase, ¿vale? Aquí hay muchas cosas, en esta fase pues nos van a llegar problemas de alimentación, de sueño, de regulación, problemas de conducta. Todo eso ha venido y ¡boom!, ha desestabilizado a la familia, ¿no? Entonces se trata un poco de bajar esto, de dar estrategias, ahora veremos qué estrategias nos están funcionando y a partir de ahí empezar a construir un plan, ¿no?, un poquito más asertivo, más objetivo, ¿no? A ver, perdón. Me están diciendo que hay gente en espera. Un momento, porque debe ser que... A ver. Dejo de compartir. Disculpad. Participa. No me aparece nadie en espera. A ver. Lo siento, pero es que no me aparece nadie en espera. Que miren a ver si se han metido en otra sesión. De hecho, solamente hay 397 personas y hay 500 personas que pueden entrar. Entonces, por favor, y si no, que escriban Equipo Tándem para que les vuelvan a mandar el enlace. Vale. Entonces, ahora os quiero poner un vídeo. Para mí es un vídeo muy bonito, no es específico de autismo, seguro que ya lo habéis visto muchas, pero yo creo que refleja muy bien lo que ocurre. A ver, perdón, que es que no sé si le he dado al sonido, así que voy a volver a compartir. Sí. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña.
A ver, perdón. Entonces, bueno, esto es muy emocionante, ¿no? Este vídeo, pero es un poco el tránsito que quiero que hagamos a lo largo de la comunicación de hoy, ¿no? Ver un poco cómo desde este primer momento donde no sabes a lo que tenerte, se puede viajar a descubrir, ¿no? Pues otra forma de vivir. Hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero se puede hacer ese cambio. Entonces, un poco esta diapositiva muestra un poco en esta primera parte dónde está la familia, o cómo está la familia, cómo está el niño y cómo está el terapeuta. Y la familia pues está frente a un abismo. Ahora mismo está absolutamente impactada, chocada, y está frente a un abismo. El niño, el pobre o la niña, llegan que no saben por dónde les vienen. Los pobres... cuando vienen a terapia, por suerte, ¿no? Porque nosotros tenemos una sala muy grande, ¿no? Y entonces tiene muchas cosas sensoriales, columpios, en fin, ¿no? Es como un paraíso de juego. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podremos ampliar intereses, podremos jugar, podremos hacerle propuestas, pero los pobres van como pollos sin cabeza, ¿no? Lo sacan todo. Yo voy detrás con la escoba, están los pobres desorientados, ¿no? En esta primera fase. Y el terapeuta empieza a disparar a discreción, ¿no? Millones de preguntas en cada sesión, hay que avanzar un poco, pero tenemos que repasar lo anterior, vienen con muchísimas preguntas los papás, vienen con muchas necesidades los peques, ¿no? Entonces yo aquí... es agotador. Además, los niños en esta fase corren muchísimo y hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura porque si no estás en forma, pues no les vas a poder seguir el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco como veo esta primera intervención. Y esto, ya ha llegado el autismo, ¿no? Que lo pongo así en azul, y aquí lo que pasa es que el autismo pues, va a correr alrededor, ¿no? De todos. Cada uno está por su lado porque no sabe por dónde le llegan y ocurre algo así, ¿no? Fijaos, ¿no? Los niños, los abuelos, los pobres están ahí también, ¿no? Y el autismo al final lo toca todo, aunque no queramos. Y el que ha desaparecido, los que han desaparecido son los hermanos. No vamos a hablar de los hermanos mucho, pero que tengáis en cuenta que si hay hermanos, pues el autismo también les toca, ¿vale? No los veis en esta diapositiva porque han desaparecido. Entonces, vamos a aprender 10 cosas muy rápidas en esta fase, a ver qué os parece. Evidentemente no vamos a profundizar mucho, pero esto yo creo que hay que, antes de empezar, antes de ponernos a trabajar, hay que enseñar esto, ¿vale? La familia tiene que cerrar el diagnóstico, tiene que hablar con el CRECOVI, tiene que hablar con un centro de referencia en TEA, ¿vale? Hay que hacer un acompañamiento sistemático a los papás, si es semanal o quincenal, preguntarles si vienen a sesión, dedicar el tiempo que haga falta a responder a sus preguntas, ¿vale? Y si necesitan un grupo de apoyo, también derivarles a un grupo de apoyo, ¿vale? Y después hay que enfocarse a lo importante. Porque los papás traen unas expectativas, los papás traen un concepto de lo que es la educación, un concepto de lo que es el aprendizaje, y les tenemos que explicar que aquí vamos a ir por otro lado, ¿no? Este camino de la montaña va por otro lado. Y entonces al niño le vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que empezamos a trabajar? Pues ese contacto, ¿no? Esa atención conjunta que llamamos, esa intersubjetividad, es decir, que estés conmigo, porque cuando llegan los niños que tienen autismo, me da igual si con grandes capacidades intelectuales o bajas, ¿no? Porque muchas veces les pones un puzzle y tú ya te das cuenta si este niño tiene incluso altas capacidades, ¿no? Pero más allá de eso, ellos llegan y con lo que quieren es jugar con las cosas y jugar además de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? El contacto ocular, la atención conjunta, la función deíctica, sacar el dedo, ¿no? Función deíctica. ¿Y eso qué quiere decir? Que me van a necesitar. Entonces tenemos que ser muy sugerentes, tenemos que proponerles trabajar desde la otra persona. Nos tenemos que hacer importantes. Tened en cuenta, yo esto lo contaba en otra comunicación, que hay estudios que nos dicen que cuando nuestros hijos no interactúan o no contactan visualmente con nosotros, nosotros empezamos a dejar de hacerlo,
¿vale? Entonces hay que romper ese círculo vicioso, convertirlo en virtuoso y mirarnos más, trabajar esa mirada, para eso os tenemos que acompañar, ¿no? Yo utilizo muchas formas, pues llevarme los objetos a la cara, a veces me pongo gómez. Lo que nunca hago es moverle la cara al niño, ni le digo mírame, porque eso no va a hacer que su cerebro aprenda a mirar. No, no lo va a hacer. Tengo que enseñárselo de forma intuitiva, tiene que comprender el para qué de la mirada y para eso lo que tengo que ser es muy sugerente. Él está subido en un columpio y yo lo paro y cuando él me mira, yo lo muevo. ¿Vale? Entonces, durante el juego esto hay metodologías, yo en este sentido sé que soy muy tendencioso, pero a mí me encanta el modelo de integración sensorial y el modelo Dear Floor Time, porque trabajan muchísimo estas competencias. Son modelos que hay formadores en España y que además se pueden hacer cursos online, en fin. Algunos de ellos sí que son cerrados, por ejemplo, integración sensorial es más cerrados a terapeutas ocupacionales, aunque hay cursos introductorios para todas las disciplinas, incluso para papás y mamás, y Dear Floor Time sí que está abierto para familiares, ¿vale? Y se trabaja mucho de esto desde el interés del niño, desde unir la comunicación funcional de esa mirada al afecto para que comprendan el para qué de esa intersubjetividad, de esa necesidad de estar con el otro, ¿vale? Después enseñamos siempre, porque es un mecanismo para reducir mucho las rabietas, la función instrumental. Y diréis, ¿qué es esto de la función instrumental? Bueno, pues la función instrumental es utilizarnos para algo, que suele consistir en que me coge y me lleva a lo que quiere. A veces le puedo ayudar a ir sacando el dedo poco a poco, pero hay niños que les cuesta mucho y puedo empezar a trabajar la función instrumental antes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con la sombra. Le pongo al niño algo que es muy sugerente, y yo me pongo a una distancia muy sugerente y está en alto, por ejemplo. Para acceder a él, tiene que pedírmelo a mí. Entonces, lo que hace la sombra sería el papá o la mamá que están ayudando, que no dicen nada, ¿vale? Y entonces moldean al niño, agarran de la mano al papá o a la mamá y lo llevan a la zona donde está. Podemos probar antes, ¿no? Oye, a pasar por ahí, a dejarnos caer, pero si vemos que aún así no surge, ¿no? Esta iniciativa de usarnos, de instrumentalizarnos, lo podemos hacer con sombra, ¿vale? Lo primero que enseñamos a los papás es a trabajar con sombra, porque muchos aprendizajes se pueden dar si la sombra lo sabe hacer bien, ¿de acuerdo? La imitación, lo mismo, vamos a hacer muchas cosas con objetos, por ejemplo, con instrumentos, para que nos imiten. A veces las imitaciones de las canciones son muy complejas y cambian muy rápido. Yo les suelo poner canciones muy sencillas, que son para, pa, para, muy sencillito este movimiento y lo cambio a las palmas. ¿Qué es lo que busco ahí? Que el niño esté pendiente de lo que yo estoy haciendo y que lo cambie, que me haga esa imitación sencilla. O cojo un tambor y una sonaja y cada uno los utilizo de una manera para ver si el niño me imita. Cosas muy sencillas al principio, no cosas muy complejas. Aún así puede ser que no me imite. Entonces, bueno, ahí estaré jugando con los silencios, pararé para ver si lo hace. Si veo que no me imita, también puedo trabajar desde la contraimitación. ¿Qué está haciendo él? Pues, por ejemplo, se está dando un golpecito. Bueno, pues yo lo voy a repetir, a ver qué pasa, porque a lo mejor la primera forma de darse cuenta que le estoy imitando, o sea, perdón, de darse cuenta de lo que es la imitación, es ver que yo le estoy imitando. Bien, sigo trabajando. Aún así veo que la imitación no emerge. Bueno, pues a lo mejor tengo que hacerlo con sombra, ¿vale? Esta misma canción sencillita con 2 pasos, un papá lo tiene en sus piernas y la mamá está haciendo la canción, o al revés. Y va moldeándole, ¿no? Y según le va moldeando, poco a poco va retirando el apoyo. Se trata un poco, ¿por qué? Porque si el peque va aprendiendo poco a poco a imitar, si comprende lo que es la imitación, va a llegar un día en el que va a hacer aprendizajes naturales. Y esto lo vemos muy claro, ¿no? De repente tú estás trabajando, la imitación tiene que tener sentido, ¿no? Hay programas por ahí para trabajar la imitación y es verdad que lo consiguen muy rápido con premios y con refuerzos, pero la imitación real tiene que ser algo
mucho más incidental, ¿no? Esta sería la palabra, que vaya ocurriendo durante el juego, porque esto es lo que hace que tú le des sentido y que lo apliques después en otros contextos, y que veas a un compañero tuyo hacer una cosa, guardar un libro o coger el abrigo y que tú hagas lo mismo y puedas seguirle. Entonces, la imitación nos abre la puerta al aprendizaje natural, ¿vale? Entonces hay que trabajarlo desde el principio. Por otro lado, tenemos que ampliar los intereses. Claro, ellos llegan jugando de una forma y esto a la mayoría de los papás nos preocupa mucho, ¿no? ¿no? Porque además es como muy claro, pues, que alinean, que siempre con lo mismo, que si las ruedas, que si los trenes, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues jugar, hay que jugar mucho. No jugar exigiéndoles que ellos jueguen, no, 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 jugar nosotros, empezar a disfrutar del juego, seguirles a ellos, cómo están utilizando ellos el material. Ah, pues voy a hacerlo yo con él. A lo mejor así me contraimita y a lo mejor puedo meter una pequeña variable. Si él estaba haciendo rodar el coche, yo lo puedo dejar rodar por una rampa, a ver qué pasa, o que choque su coche con el mío. ¿Vale? Eso se llama obstrucción cariñosa. Un ejercicio que le pongo a los papás es, tienes que hacer 10 juegos distintos con este objeto que el niño está haciendo girar. El papá se lo pone aquí, estornuda, el papá se lo esconde debajo de la ropa, en fin, les van surgiendo ideas y lo que vamos haciendo es ampliando ese repertorio de intereses, ¿vale? Otro objetivo muy grande. Otra cosa que siempre trabajamos es el ayuda y el quiero. Esto, ¿no? Muchas de las rabietas vienen porque el niño no es capaz de expresar necesidades muy básicas. Entonces, ¿cómo trabajamos en la ayuda? Pues lo mismo, le ponemos en situaciones de conflicto que sabemos que no van a poder resolver, una cremallera que no se abre, un bote que no saben desenroscar, y entonces, por medio de la sombra, podemos moldear un gesto, el de ayuda o el de quiero. Esto lo tenéis que organizar, no quiero dar pautas cerradas, lo tenéis que organizar con los logopedas, con las logopedas, para ver un poco cómo ellas quieren ir siguiendo con las maestras del cole, porque muchas también son maestras de audición y lenguaje, cómo quieren ir organizando la llegada de esta información. Yo el ayuda, aunque me dicen, pero ¿cómo le has metido el ayuda? Yo el ayuda básico, o sea, me da igual lo que digan los libros. El ayuda, lo primero, porque baja muchísimo la frustración. Y entonces, una vez que aprenden a usarlo, tú ves que te buscan y que empiezan a hacer el gesto y ya puedes ayudarles a resolverlos. A veces no sabes muy bien a qué atiende, pero ya empiezas a buscar soluciones, ¿de acuerdo? Y después os damos estrategias de regulación, ¿no? Porque en esta primera fase están muy desorganizados. En las estrategias de regulación siempre metemos la última y se acabó, en vez del no que estamos usando constantemente, ¿vale? El conteo hasta 10, una vez que empezamos con el soniquete que les genera mucha ansiedad, ¿no? Terminar las cosas, quitárselas. A ver, 10 y se acabó. 1, 2, 3, 4. Van bajando el nivel de ansiedad, lo pueden predecir y eso hace que la rabieta sea mucho menor y que poco a poco vayan desapareciendo. No quiere decir que después no vayan a aparecer por otras cosas, pero cuando les empezamos a anticipar con esta estrategia tan sencilla, con este soniquete repetitivo, baja mucho la ansiedad y los enfados, ¿vale? Y les enseñamos a esperar. Esto es todo un aprendizaje y hay que repetirlo de forma sistemática. En una misma clase puede haber 4 o 5 oportunidades de esperar. Cuando los papás llegan al centro, la mayoría vienen puntuales, porque si no el niño se pone nervioso, porque quiere entrar, porque la sala... Sí, pero hay que esperar, hay que aprender a esperar. Entonces, te puedo dar una imagen de esperar, te puedo poner un temporizador o te puedo dar algo para que sepas que tienes que esperar, pero hay que aprender a esperar. Y eso, de verdad, que ayuda mucho a bajar la ansiedad. Evidentemente no va a empezar a esperar durante 10 minutos, va a empezar a esperar durante 30 segundos y poco a poco iremos incrementando esto. Les enseñamos el rol de maestro-aprendiz, ¿no? Muchos niños llegan y si quieren algo pasan por encima de ti, ¿no? Te lo quitan. No, venga, tú colocas y yo te las doy. Y llega un momento en que es al revés.
tú me las das y yo las coloco. ¿Y eso qué va haciendo? Que vayamos entendiendo que cada uno tenemos una función dentro de esto, ese tipo de tareas. Y además que me tengo que inhibir, porque este puzzle que me encanta hacerlo, tengo que esperar a que tú me des la pieza. Y entonces eso al principio frustra, con lo cual hay que hacerlo de forma muy organizada, muy rápida, ser muy dinámico y estar muy atento a las capacidades y necesidades del peque en concreto, pero hay que trabajar ese rol maestro-aprendiz de forma sistemática. Me voy a poner aquí a, yo qué sé, a hacer la colada y tú me vas a ir dando cada una de las prendas y yo las voy a ir metiendo. O yo estoy guardando los vasos en el lavavajillas y tú me los vas a ir dando, ¿vale? Entonces, si el niño tiene 16 meses, evidentemente no, pero se trata de buscar este tipo de tareas que puede ser meter una canica dentro de una de estas espirales que hay que les encantan, ¿no? Y que la canica después llega abajo. Pero soy yo quien te la da, ¿vale? Entonces, y después puede haber un momento en que sea al revés, tú me das a mí la canica y yo la pongo. Y eso va haciendo que vayamos entendiendo el mundo en términos de ahora tú, ahora yo, ya llegarán más tarde los turnos, ¿vale? Pero tengo que inhibirme y sé que hay un orden para todo esto. Después también trabajamos mucho en las actividades de atención conjunta y corregulación, es decir, hacemos algo juntos y si no lo hacemos bien, pues no sale bien. Por ejemplo, me encanta la de regar, ¿no? Que yo creo que la hemos visto también en alguna otra comunicación. Ellos vienen, yo llevo un cubo de agua y ellos cogen la jarra y yo se la lleno y me tienen que echar en mi vaso para yo después regar. Entonces, en función de dónde pongo yo el vaso, si arriba o abajo, el agua se va a caer. Esto hacerlo en primavera o verano, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, se caen las cosas y en vez de recoger y solo recoger, recogemos entre los dos y vamos entre los dos llevando una bolsa para ir metiendo. Y si él suelta la bolsa se cae. Y yo hago que se cae. ¡Oh, qué ha pasado! ¡Se ha caído la bolsa! Anda, por favor, ayúdame, cógela. Actividades de corregulación para que tengamos que hacer algo juntos, para que sepa que estamos dos haciéndolo. Lo importante no es recoger, lo importante es que lo estamos haciendo juntos, ¿vale? Y después aquí también habrá que introducirle en la comprensión de rutinas básicas. Como os he dicho, esta comunicación va a ser un poquito más larga de 45 minutos, ¿vale? Pero, bueno, hemos dado ya la parte principal, pero un poco que veáis que esta fase es muy importante, pero tampoco dura tanto. Conseguir esto, pues os puedo decir que puede estar entre los 15 días, todo esto que estamos trabajando, entre los 15 días y los 6 meses, ¿vale? Pero si lo trabajamos de forma sistemática, todo esto es la base que nos va a permitir después construir aprendizaje, construir comunicación, construir regulación, emoción, ¿vale? Entonces, importantísimo, no sirve de nada memorizar los colores, no sirve de nada, y lo digo así radicalmente, no sirve de nada, porque eso tiene que llegar más tarde, y ya llegará, y además se va a dar de forma natural, porque nuestros peques además suelen ser buenos en esto, si sabemos enseñárselo, ¿vale? Entonces, eso es aprendizaje estático. Hay que enseñar aprendizaje dinámico y el de aprendizaje dinámico es dependiente del otro, es dependiente de lo que está ocurriendo, se mueve, es intuitivo, es incidental, ¿vale? Y eso genera planificación, organización de la conducta. Sentarte en una mesa, hacer categorías, es un paso que tendremos que dar un poquito más adelante cuando ya estén todos estos prerequisitos, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a sumar en esta primera fase? Pues podemos ir sumando la pintura, la danza, la música como medio de expresión. Buenísimo, todo esto hay que sumarlo. Hay que sumarlo porque esto enriquece los intereses y el sentido de la vida de las personas. Entonces, esto tiene que ir sumándose. Ahora os diré, tenemos que unir la música, la expresión plástica, los deportes, ¿no? Natación. Cuando tienen 18 meses, pues a lo mejor la piscina o a lo mejor el patinete, pero según se van haciendo más mayores, patines, bicicleta, y después se puede sumar un perro, un gato, un caballo. Y yo aquí lo único que os quiero hacer, ¿no? Todo esto hay que sumarlo, es una reivindicación, ¿vale? Y la reivindicación es que no todo tiene que llevar la etiqueta de terapia.
¿vale? Si el niño juega, no está haciendo ludoterapia, está jugando. Si el niño está con animales y está montando en un caballo, es verdad que de forma transversal van a aparecer muchísimas cosas maravillosas, pero ¿qué sentido tiene que este niño vaya a meter aros de colores? Que no, que aprenda a montar a caballo y después habrá un programa específico. Sé que esto me va a generar como mucho conflicto, pero por favor, las personas con autismo no pueden terapizar su vida en absolutamente todo. Si bailan, están haciendo danzaterapia. Si se ríen, risoterapia. Si se abrazan, abrazoterapia. Ya está bien, ¿no? O sea, salen del colegio, salen de los centros terapéuticos y todo es no sé qué terapia. Que disfruten de la natación, que disfruten. Es verdad que las personas con las que trabajamos tienen que tener una sensibilidad y quizás también una formación especial, ¿vale? Pero, bueno, esto es una defensa desde hace tiempo con un amigo, con Rafa, en la que queremos y las acciones que hemos propuesto son que nuestros niños entren dentro de los itinerarios típicos de un conservatorio y que si necesitan apoyos que los reciban, pero no que reciban musicoterapia. Bueno, esta es una forma de verlo, porque es que se pasan el día de terapia en terapia y después a ludoterapia. Sé que esto va a generar mucho conflicto y que después va a haber muchas preguntas. Vale, llegamos a la segunda fase y aquí comienza la carrera, ¿no? Ya estamos preparados. Hasta ahora nos hemos preparado y entonces aquí ya llega el diagnóstico normalmente. A veces ha llegado antes. Y con el diagnóstico ya hemos... Pero muchas veces lo que viene es una sospecha y como pasa un tiempo, esos 100 días, esos 3 meses y pico, bueno, pues una vez que han pasado esos 3 meses y pico, que hemos ido asentando todo lo anterior, llega el diagnóstico y eso también lo tenemos que recoger, ¿vale? Entonces, ¿es importante el diagnóstico? Es una pregunta retórica, pero hay miedo a esa etiqueta. Y los papás es normal que tengan miedo a esa etiqueta y a que eso condicione para siempre la vida de sus hijos. Pero algún caso hemos tenido de niños que han tenido la etiqueta y que después pues, se les ha quitado y eso no hay ningún problema. Quiero decir, no se nos caen los anillos por equivocarnos, pero la verdad es que la etiqueta a la mayoría de los papás les ayuda. Porque, primero, pueden centrarse, a nosotros como terapeutas nos ayuda ligeramente a predecir hacia dónde podemos ir, porque después va a depender de cada niño, de cada niña, pero sobre todo permite empezar a tomar decisiones orquestadas, porque el niño va a necesitar unos recursos, va a necesitar un tipo de adaptaciones, en fin, ¿no? Todo esto se tiene que dar. Entonces es importante que se cierre ese diagnóstico y una vez que se cierra el diagnóstico, también podemos avanzar a nivel de duelo y comprender un poco y empezar a profundizar, ¿no? en las dificultades, pero también en las capacidades del peque. ¿Vale? Hay que elegir colegio, en el caso de los papás, entonces tienen que activar todos los mecanismos y tienen que modificar patrones. Y claro, aquí me dicen, claro, pero es que el autismo no puede condicionar la vida de la familia. Sí, o sea, esto, vamos, no es mío, ¿no? Pero cuando un niño tiene autismo, se dice que la familia tiene autismo y al principio hay que hacer modificaciones y ya llegaremos a una fase donde recuperemos todo esto, pero yo esto lo comparo con lo que para mí fue tener hijos, por supuesto a mucha menor escala, pero a mí solamente me habían contado lo bonito de tener hijos y de repente me di cuenta que tiene muchas cosas maravillosas, pero que hay cosas que no me gustaban tanto. Y ahora ya estoy un poco hecho, ¿no? Después de casi 9 años, pero hay que hacer modificaciones. No es que trabajamos, bueno, perfecto, pero que sepáis que una cuidadora, pues puede aportar lo que puede aportar. Entonces, a lo mejor, pues papá se tiene que reducir un poquito la jornada, mamá otro poquito. Hay que hacer este tipo de modificaciones. ¿Qué más modificaciones hay que hacer? Hay que elegir el tipo de colegio. Y el tipo de colegio puede implicar, por ejemplo, que sea un colegio que me permita flexibilidad a la hora de incorporarme. Pues mira, vas a empezar unas horas y después poco a poco vamos a ir incrementando. Esto no me lo dan todos los colegios. Entonces, ese tipo de decisiones que crean todavía mucha ansiedad hay que también tomarlas, ¿vale? Entonces, es importante porque aquí los padres empiezan a tomar decisiones y
también se vinculan a determinadas expectativas, ¿no? Yo propongo que los papás pasen por un proceso terapéutico, pero no los papás con autismo, todos los papás, porque si no vamos a perpetuar patrones que nos han venido dados, ¿no? Si no somos capaces de identificar, yo en mi caso, ¿no? Estoy todo el día trabajando y con un nivel de expectativas altísimas, si yo no identifico de dónde me viene esto, se lo voy a transmitir también a mis hijos, ¿no? Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta un poco cómo somos, qué estábamos esperando de nuestro hijo y cómo vamos otra vez a hacer que esto se organice. En ese sentido, hay patrones como muy claros. Perdón, que voy a cerrar los micros. Y, por ejemplo, vemos, pues eso, ¿no? Los padres coraje, padres que se vuelven como muy volcados en asociaciones, padres que son muy trabajadores porque quieren conseguir recursos lo máximo para sus hijos. Entonces, esto, ninguno de estos patrones tiene nada malo, ¿no? Sí que es importante que lo identifiquemos para saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Y si esto forma parte de un plan que vamos a hacer entre todos, ¿no? Entonces, porque claro, efectivamente, luchar porque la vida de las personas con autismo sea de calidad, inclusiva y digna, tiene implicaciones en el tiempo que tú vas a dedicar a la familia, pero es que después puede tener grandes implicaciones en cómo va a ser la vida de tu hijo, porque si has sido capaz de cambiar el entorno, esto va a generar que tu hijo pueda estar incluido en determinados ambientes, ¿no? Entonces, se trata un poco de organizar todo esto, de ayudarles, de acompañarles a organizar todo esto. Aquí el entorno, el terapeuta, para mí el objetivo que tiene es enfocar, ¿vale? Y en el caso del niño, se trata de conocer sus necesidades, sus potencialidades y de incorporar poco a poco rutinas y hábitos, ¿vale? Aquí ya aparecen las metodologías. Aquí hay que utilizar, aquí hay que tener un abanico amplio desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo tengo una perspectiva ecléctica de esto de la intervención, un abanico amplio de recursos, si es posible de varias metodologías y conformar un plan, un proyecto, ¿vale? Entonces, ¿no? Los raros que se sienten, esas miradas, ¿no? Y cómo al final lo que hacemos es que al niño lo encapuchamos, ¿no? Le ponemos para que parezca un peque normal, y perdón por la expresión, ¿no? Porque normales somos todas o ninguna. Entonces, esta segunda fase va un poco dirigida a que el niño comprenda esas rutinas, a que el niño o la niña sean capaces de empezar a manejarse un poquito en un ambiente que por su forma de organizar la información les resulta raro, está enrarecido para ellas y para ellos, ¿vale? Entonces, la familia, ¿vale? Parece que descubre que en ese abismo hay una cuerda sobre la que transitar. El niño está empezando a buscar sus propias soluciones, ¿no? Empieza a buscar cosas que están relacionadas con él y cosas que están relacionadas con los otros. A lo mejor empieza a comprender alguna cosa, ¿no? Que hay normas que subyacen a esto, que es muy difícil para mí comprenderlo, pero bueno, como lo estoy repitiendo muchas veces y parece que ya se empieza a repetir, pues a lo mejor hay una manera de comprenderlo, ¿no? Y los terapeutas aquí estamos echando fuego, ¿no? Buscando datos, proponiendo tareas, planificando, organizando la intervención, ¿no? Aquí estamos a tope con los métodos, ¿no? Pues ahora vamos a aprender esto, ahora toca esto otro, el siguiente paso, esto no se ha afianzado, hay que volver un poquito atrás, ¿vale? Entonces, para mí, esta es una imagen estática de cómo quedaría el tema, ¿no? El azul del autismo, como abarcando a toda la familia, y dentro de la familia azul, y fijaos que he puesto así como en transparente a los abuelos, a los hermanos, al niño con TEA, por supuesto, ¿no? Porque el azul toca todo, y ocupando también un gran espacio, pues estamos los profesores, los cuidadores o los terapeutas, ¿no? Estamos casi dentro de la familia. Y esto es menos desorganizado, ¿no? Que la anterior forma de verlo, pero cuidado porque también estamos demasiado, hay demasiado caos, ¿no? Dentro de la familia. Vamos a intentar en el tercer paso a ver si somos capaces de organizar esto,
¿vale? Entonces, con la familia, cosas que hay que hacer. Elegir el centro escolar, importantísimo, hay que ayudarles. Ver con qué centros sabemos coordinarnos, podemos hacerlo, qué centros van a dar la respuesta que necesita su hijo, en fin, ¿no? Acompañarles en esto. Tenemos que conocer los modelos y, por supuesto, tienen que ser modelos centrados en la familia. Y, por lo tanto, no vale con un solo modelo y que la familia se adapte a mi modelo, sino que debo conocer varios y por mucho que un modelo sea flexible, ¿bien? Porque la mayoría de los modelos cada vez más tienden a ser flexibles. Pero por mucho que sean flexibles, es mejor conocer, desde mi punto de vista, varios modelos para poder después ajustarlo a la familia, ¿vale? Tendremos que hacer cambios en las rutinas, ya lo hemos hablado antes, con la familia, y es importante que aquí los papás ya empiecen a formarse. Tienen que recibir formación, ¿vale? Y eso quiere decir que tienen que ir a un curso de integración sensorial, que tienen que aprender de ABA. Nosotros solemos hacer así como cositas y este año, por ejemplo, en el programa de verano, si al final se concreta, que es que no lo sabemos, tenemos un miedo tremendo a sacarlo, pues todos los viernes va a haber formación para los papás, ¿vale? Para que ellos se puedan empoderar en esa tercera fase y ellos mismos empezar a aplicar y hacer sus propios ajustes, ¿vale? En el niño vamos a insistir mucho en autorregulación y procesamiento sensorial, que conozca qué cosas le afectan, ¿no? Y cómo puede reorganizarse. Vamos a tener que implementar un código y un sistema de comunicación, me da igual, PECS, comunicación total, bimodal, me da igual, el que decidamos, y por supuesto habrá un profesional específico para trabajar todo esto. Habrá que diseñar un sistema de trabajo y aprendizaje, y en ese sentido nosotros siempre os decimos, a los papás lo primero que les enseñamos es a emparejar, a rodear y a tachar, porque eso después nos va a permitir seguir facilitando muchos aprendizajes, ¿vale? Un poco por ir construyendo, esta sería otra de las cosas que siempre enseñamos. Incorporación de rutinas y comienzo de la autonomía, hay que ir a los ambientes naturales, hay que proponerles a los papás que se graben y que nos digan cómo lo están haciendo. Si implemento un sistema de apoyo visual, lo tengo que llevar al parque, lo tengo que llevar a casa, lo tengo que llevar a la tienda de chuches, ¿vale? Y después podemos empezar aquí ya a trabajar relaciones sociales básicas. Niños que puedan estar sentados en una terracita, cuando nos dejen salir en un restaurante, que puedan ir al cine, en fin, todo esto, incluso que puedan jugar con otros niños en el parque, ¿vale? Todavía como muy básico, porque todavía hay que adquirir competencias, pero ya podemos empezar a trabajar esto, ¿vale? La elección de los modelos, bueno, pues es compleja, ¿vale? Hay muchísimos modelos. Yo, por ejemplo, los de abajo no los conozco. En todo RDI tampoco lo he dicho, que también hemos recibido formación. Sunrise no, pero vamos, de estos. Denver, pues porque tengo el libro de este que os pongo aquí al lado, que es un libro fantástico para los padres. Trae láminas de cómo trabajar determinadas habilidades y competencias. Este es un libro muy, 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 muy recomendable, ¿vale? Es del modelo Denver. Entonces, hay muchísima variabilidad. Hay programas de ABA, de análisis aplicado de conducta, que son de 8 horas al día, trabajando con el niño. Claro, evidentemente proporcional al coste, ¿no? Pero sí que es cierto que hace falta cierta intensidad en lo que estamos haciendo. 45 minutos, 1 hora y media, 2 horas a la semana, de verdad que no van a generar cambios plásticos suficientes como para que esta persona sea libre, autónoma, ¿vale? Y feliz. O puede ser que sí, no lo sé. Pero en realidad no se trata de que esté con un terapeuta muchas horas, se trata de que la familia, el entorno, favorezca que se puedan ir adquiriendo todas esas competencias. Entonces, pues Denver igual es un programa como muy estructurado, es menos estructurado a lo mejor integración sensorial porque se centra más en un aspecto muy concreto, ¿no? Como es la praxis y los problemas sensoriales. Dear Floor Time, por ejemplo, propone que el trabajo que se haga con los padres se repita entre 3 y 6 veces durante 20 minutos al día. Fijaos, es la única manera de ir generando aprendizaje. Hay que hacer y hacer y hacer, ¿vale? Entonces, tenéis que elegir cuál es el método, ¿vale? Cuidado, porque, bueno, pues hay métodos que van a ir más con vuestro peque y métodos que van a ir menos, ¿vale? Pero sí que es importante que la intervención sea temprana, intensiva y especializada, ¿vale? Tenemos que estar muy formados los terapeutas.
¿Por qué tenemos que estar muy formados? Porque en este caso, la zona de desarrollo potencial de nuestro peque a veces es inaccesible si no les damos las estrategias, ¿vale? Yo digo que en enseñanza ordinaria, por ejemplo, los niños aprenden a pesar de sus padres, mis hijos aprenden a pesar de sus padres y a pesar de sus profesores y a pesar del sistema, ¿bien? Pero esto no suele ocurrir con los peques que tienen TEA y es muy importante que estemos constantemente formándonos y avanzando en nuestra formación. Vale, evidencia, pues tenéis de todo. Hay métodos que dicen, los que más evidencia tienen son los métodos cognitivistas, cognitivo-conductuales, como pueden ser ABA o Denver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que demuestran es muy medible. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Deep Floor Time y con integración sensorial, y muchos de los aspectos que medimos pues son difíciles, o sea, que mejoran, perdón, con estos modelos, son difíciles de medir. Por ejemplo, muy difícil medir si un niño es más flexible, si es más agradable, si está más contento, si está más feliz, ¿no? Y esto no lo suelen medir los estudios, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que nos basemos en modelos que estén buscando al menos el rigor científico, pero vais a leer de todo, ¿eh? O sea, de integración sensorial podéis encontrar que sí y que no, de ABA que sí para unas cosas y que no para otras. En fin, se trata un poco de encontrar el modelo que con rigor dé la mejor respuesta a vuestros peques, ¿vale? Aquí tenéis un poco, bueno, pues eso, tablas, ¿no? De estudios que se han hecho, de revisiones sistemáticas, todo lo que os he puesto antes eran revisiones sistemáticas, que hablan sobre cómo las distintas técnicas y estrategias, ¿no? Pues, por ejemplo, el videomodelado, pues cómo impacta, lo vemos aquí abajo, o sea, si impacta positivamente en estas franjas de edades, en el ámbito social, en el de la comunicación, bueno, en fin, ¿vale? Podéis consultar esto. Y nos vamos a ir ya al tercer paso. Sabía yo que esto se me iba a ir de hora. Uf, 1 hora y 5 ya. Disculpad. Bueno, pero este último paso es bonito también que lo veamos, ¿no? Porque además es el final del vídeo, ¿no? Y es que hay luz al final del túnel. Y aquí a lo que vamos a atender es a empoderar a la familia para que pueda autodeterminarse, para que sepa decidir hacia dónde quiere ir y tome sus propias decisiones, ¿vale? Y aquí va a cambiar el rol. Ya no quiero que mi hijo sea normal ni no normal, que es un concepto que se va a ir perdiendo por el camino, y voy a estar orgulloso de todo lo que va a ir adquiriendo mi papá, ¿no? O sea, mi hijo. El otro día escuchaba a un papá que hablaba por la radio el día del autismo y se me ponían los pelos de punta, ¿no? En ver esa transición, ¿no? Ese movimiento que ha tenido que ir haciendo poco a poco y cómo ahora está disfrutando de su peque, ¿no? Pues esto es un poco aquí donde queremos llegar. Entonces, para eso hay que hacer muchos cambios, ¿vale? Y la idea aquí, en este momento, como terapeutas, sería incluir, ¿vale? Y darnos cuenta de todo lo positivo que está empezando a ocurrir, ¿no? O sea, mostrarles, ¿no? Ese coaching, tenemos que hacer un coaching aquí. Ahora veremos un poco cómo queda la foto, pero también aquí hay que volver al ocio, hay que volver a cosas que hacíamos que nos gustaban y también tenemos que ver, oye, pues mira, con esta situación, con nuestros peques, cómo nos vamos a plantear de aquí en adelante la vida, ¿no? Pero ya un poco habiendo quitado toda esa ansiedad previa que generaba el no tener un modelo, el no saber hacia dónde ir, ¿vale? Aquí los padres ya tienen que estar fuertes, han tenido que formar y ya saben qué es lo que quieren. Y lo mismo, con el niño el objetivo es la inclusión, la autonomía y la autodeterminación. Evidentemente, inclusión se va a ir dando muchísimo antes, ¿vale? Pero yo ahora lo que quiero ya es empezar a trabajar competencias con otros peques, que entienda cuál es su rol y que lo elija, ¿no? Pues mira, es que yo quiero ser el responsable de esto, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo en mi clase? Esto está ocurriendo con nuestros peques de 10, de 12 años, ¿no? Además, dentro de los grupos sociales, ellos ya a lo mejor son los que más saben de algo. Se trata un poco de esto, ¿no? De que ellos se vayan generando su propio autoconcepto y que no lo rechacen, que se identifiquen con lo que son, que se acepten y que a partir de ahí puedan construir algo junto a los demás, ¿vale? Entonces, aquí os pongo, ¿no? Vamos a ir haciendo este tránsito y así es como lo veo yo.
A la familia, evidentemente, va a seguir en su cuerda floja e inestable, pero ya está disfrutando y está haciendo auténticos malabares, está haciendo cosas bellísimas, ¿no? El niño sabe quién es, sabe lo que quiere y sabe que tiene superpoderes. Y nosotros, los terapeutas, tenemos que empezar a ir pasando poco a poco a ese plano de estoy pendiente, estoy vigilante y te estoy animando, ¿no? Ese coaching. En el último curso que hice en Carolina del Norte, dedicaron 2 días enteros a hacer coaching. Y esto es importantísimo, ¿no? Que los padres se vean con las herramientas, que les puedas acompañar y que empiecen ya a tomar decisiones, pues, totalmente reafirmadas en lo que son y en lo que saben, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que estaba yo haciendo unos diagramas de cómo quedaba la familia? Me gustaría que hicierais ahora en casa, en 1 minuto, porque no puedo dar más, vuestro propio diagrama de cómo queda ahora el asunto, cómo están los hermanos, cómo conceptualizáis que puede quedar en este momento la familia, en esta tercera fase. La familia, ¿dónde estamos los terapeutas? ¿Dónde están los cuidadores, los maestros? ¿Dónde está el autismo? ¿No? Todo sigue siendo azul, hay ya más colores, en fin. Os hago esas preguntas y os doy eso, 1 minutito para que reflexionéis y en una hoja intentéis mucho más de lo que recibe. 10 cosas para trabajar. Pues hay que trabajar con la familia un proyecto de futuro y planes. Hay que retomar las cosas que se estaban haciendo, pero también hay que mirar qué más cosas nuevas queremos hacer. Hay que aceptar la realidad y pues empezar a disfrutarla. Y yo aquí hablo mucho de coaching y empoderamiento, ¿vale? Tienen que ser la familia, los papás tienen que ser los directores de cada decisión. Y el modelo lo tiene que permitir. Y a veces eso puede implicar que los papás, y esto a mí me ha pasado, ¿no?, tomen la decisión de no continuar contigo. Bien, si deciden esto, están empoderados. Perfecto, ¿vale? Pero tienen que empezar a tomar este tipo de decisiones, tomarlas libremente y además con coherencia, ¿no? Porque ya saben de qué va esto. Y en cuanto al niño, ya lo hemos hablado, conocerse a él mismo, identificarse con su forma de ser, aprender a quererse, ¿no? Aquí, este es el momento en el que a muchos les decimos que tienen autismo, los papás les dicen que tienen autismo y a veces ellos lo explican en clase, son momentos muy, muy bonitos, muy interesantes. Y después aquí hay que empezar a trabajar con todo ese aprendizaje social y emocional que es dificilísimo, ¿no? Y que hacemos las psicólogas, los terapeutas, grupos, en fin, ¿no? Y empezamos a trabajar. Bueno, esto ya se llevaba trabajando seguramente antes, teoría de la mente, empatía, grupos de referencia, habilidades sociales y todo esto. Así que bueno, pues ha sido un poco larga, os agradezco mucho, yo sabía que se me iba a ir de las manos, pues lo que os digo, muchísimas gracias por esperar y ahora si os parece voy a dejar de compartir pantalla y voy a leer las preguntas. Son muchas, entonces bueno, a ver qué hacemos. Vale. Alicia dice, en CEPRI se trabaja de ayuda. Sí, sí, yo aprendí mucho en CEPRI. Y una de las cosas que aprendí es el trabajo de la ayuda, ¿vale? Y es importantísimo. Como estrategia, que cuando el niño empieza a frustrarse, empieza a decir ayuda. En cuanto empieza a salir esa ayuda y tú ya sabes que tienes que ir a atenderle, baja muchísimo toda la ansiedad, todos los enfados, toda la frustración, ¿vale? Mónica, ¿podrías repetir qué has querido decir con obstrucción cariñosa? La obstrucción cariñosa es una estrategia, yo a veces lo llamo mini sabotajes o pequeños sabotajes. Cuando el niño está jugando y lo está haciendo de forma estereotipada, en vez de quitarle el objeto, ¿no?, o encuadrar la actividad, el encuadre de la tarea es muy importante, ¿no?, que no haya estímulos que interfieran en los objetivos que voy a trabajar. A veces, en vez de limitar mucho, de encuadrar mucho la tarea, lo que puedo hacer es, a partir del juego que está realizando el niño con un objeto, pues a lo mejor taparle, ¿no? Si está metiendo cosas, tapárselo, mirar, a ver cuál es la respuesta,
o quitarle la canica y meterla yo, ¿vale? La obstrucción cariñosa es una estrategia para ampliar un poquito la forma restringida de jugar o incluso las posibilidades del objeto. Pero lo que busca es que me tenga en cuenta, ¿vale? O sea, que me haga partícipe del juego, que no se focalice tanto en el objeto. ¿Vale? La función de íctica, o sea, es sacar el dedo, ¿vale? Señalar. Entonces, esto es algo que también trabajamos mucho en esa primera etapa, porque la mayoría de los niños que tienen autismo, aunque les cuesta de forma innata, pero trabajándolo y entrenándolo, terminan, a veces no sacan el dedo, pero por lo menos sacan la mano y a veces incluso añaden un gesto. ¡Ah! ¿Vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, me está recordando un peque mío, Dani, ¿vale? Entonces, él tiene muy claro, o sea, no, él cuando quiere algo, o te coge y te lleva, ¿no? La función instrumental, o y ahora ya acepta muy bien el no, pero al principio él había trabajado con una metodología muy de reforzamiento, ¿no? Y entonces, como le dijeras que no a algo, ¡uf!, había fiesta. Pero él tiene muy claro y saca el dedo y ya puede expresar qué es lo que quiere. Con lo cual, oye, ya hemos dado muchos pasos porque ya no me tengo por qué frustrar. Lo puedo pedir, me dicen que no, pues oye, a lo mejor a la siguiente cae. De hecho, él lo pide muchísimo porque sabe que al final termina cayendo. Dice, quitarle la palabra terapia. Sí, me imagino que cuando he hablado de ludoterapia, equinoterapia y todo esto. Sí, yo creo que, y yo a quienes mejor he visto trabajar con personas con autismo y con, esto sé que puede que no siente bien, pero las personas que han trabajado mejor la danza con personas con autismo eran bailarinas que tenían formación en autismo. ¿Y por qué? Porque la danza es muy terapéutica. Para cualquiera que haya hecho danza lo sabe, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de autoconocimiento, ¿no? Pero a veces los terapeutas que hacemos danzaterapia estamos muy enfocados al objetivo terapéutico y no tanto al arte, ¿no? Y el arte es muy rehabilitador. Por definición, el arte es una sublimación del mundo interior, ¿no? Y entonces, mi propuesta es esta, ¿no? Hacer danza. Y por supuesto va a ser terapéutica, como para todo el mundo, ¿vale? Y no, o sea, quiero decir, yo no quitaría ninguna de estas actividades, ¿eh? La propuesta de la diapositiva es que se monten en los caballos, que es fantástico para ellos, que tengan perros, que tengan gatos, que eduquemos a los gatos para poder estar con los peques, que hagan natación, pero cuando yo tuve mi grupo de natación con 20 niños, lo que les enseñaba era a nadar, ¿vale? Otra cosa es, si tuvieran un trastorno motor específico, pero en realidad yo lo que les enseñaba era a nadar y a disfrutar de la natación, ¿vale? No hacer terapia acuática. Es que de verdad están todo el día, ¿eh? Todo al final lleva la muletilla de terapia. ¿Qué pasa? Están enfermos, ¿no? O sea, es que este es un poco el enfoque, este cambio de paradigma. Una cortita, esto es sobre la inclusión, tratamiento biomédico, base nutricional. Uy, cortita. Esta es una muy larga, la de... vale. A ver, en cuanto a alimentación y a todos estos tratamientos basados en dietas, pues hay información inconsistente a nivel de evidencia científica, ¿vale? Hay dietas en las que se restringe la caseína, el gluten, en fin. Hay con niños que funcionan muy bien y que les ayuda a regularse. Hay con niños que no. Sí que es verdad, ahora ya no tanto, pero la primera vez que yo trabajé hace 15 años con niños con autismo, en un centro específico de autismo, parecía que les iba a quitar el autismo, ¿vale? Entonces, en este sentido, que nadie espere que haciendo una dieta va a desaparecer el autismo. El autismo es una condición que no desaparece con dietas. ¿Puede mejorar? Por supuesto, como en todos. Hay sustancias químicas
que entran en nuestro organismo y nos alteran a nivel neurológico? Por supuesto, y en cada uno. Y nosotros, por ejemplo, pues con nosotros colabora un nutricionista que hace un análisis muy exhaustivo de cada niño, de qué alimentos le pueden estar, pero no una dieta de estas así, ¿vale? Entonces, sé que no he respondido porque además esto es largo, pero la evidencia es inconsistente y es importante hacer un análisis en cada PEC. Pregunta: siempre he huido de la idea de padres terapeutas, pero en la situación que vivimos en la actualidad, dadas las características, creo que deben tener herramientas y estrategias. Bueno, los padres terapeutas, sí, a mí antes también esta idea me rondaba en la cabeza. Pero si mi hijo suspende, voy a intentar, ¿no? Voy a intentar que mi hijo apruebe. Bueno, a mí me da un poco igual, pero me gustaría. Entonces puedo hacer dos cosas: delegarlo o trabajar, ¿no? El tema del autismo va más allá, porque lo que ocurre es que en la forma en la que yo interactúe con mi hijo, le estoy dando posibilidades de aprender o las estoy restringiendo. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Si mi hijo juega de una determinada manera y yo no sé jugar con mi hijo, no estoy siendo terapeuta, es que no sé jugar con mi hijo. Es que al final dejo de jugar con mi hijo, sabiendo que la mejor forma de aprender es jugar. Que durante los primeros años los aprendizajes se van a dar, se van a consolidar y van a expandirse mediante el juego. Pero ¿qué ocurre? Que los papás de los niños y niñas con autismo no saben jugar con sus hijos, porque sus hijos organizan la información y el juego de una forma totalmente distinta. O se forman y comprenden la naturaleza de estas dificultades, o no van a poder utilizar, no van a poder jugar con sus hijos. Que después la terapia viene, por ende, pero es que no van a poder jugar con sus hijos. Y claro, o a nivel de afectividad, si no saben cómo agarrar a su hijo, porque no saben lo que es un problema sensorial, o cómo hablarle, en qué tono hablarle a su hijo, porque no saben que puede tener hiperrespuesta auditiva, no pueden relacionarse con su hijo, o lo van a estar haciendo de una manera en la que interfieren. Con lo cual, es importantísimo en el caso del autismo, en otras disciplinas también, que se forme, ¿vale? Y después, por otro lado, o tienen mucho dinero, como son, por ejemplo, los programas de ABA, ¿no? Que pueden estar en torno a los 3.000 euros mensuales, o el nivel de intensidad que se da en una terapia 3 veces en semana de 45 minutos, pues es muy bajo, con lo cual los cambios son muy bajos a nivel plástico, ¿vale? Entonces necesitamos que sí, que trabajen, que jueguen, que les hagan propuestas en casa, ¿vale? Y el peso de los resultados lo asumimos nosotros, ¿eh? Que nadie vaya a pensar que no, como los padres no colaboran, bueno, pues entonces, ¿qué no estamos haciendo como terapeutas para que los padres no colaboren? A lo mejor no es un aprendizaje significativo y funcional, a lo mejor no parte de ellos y de ese acompañamiento, a lo mejor está fuera de sus expectativas o está dentro de sus miedos. Entonces, este trabajo también lo tenemos que hacer, porque evidentemente si no funciona la intervención, quienes tienen el peso de que no esté funcionando somos nosotras. Esto por definición, porque somos los terapeutas y cobramos por ello. Bueno, Alejandra responde a Miriam y dice: como mamá de un niño con diagnóstico TEA, la cotidianidad lo hará por sí solo. En Colombia se ha tratado de implementar la teleterapia. No es ideal, soy psicóloga, no lo considero apropiado. Pero la realidad hoy hace que las familias nos empoderemos un poco más en este proceso. Están pasando cosas buenas con esto. De hecho, es muy significativo la diferencia que hay. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me fastidia, y es que había papás que estaban recién llegados a terapia cuando se dio lo del COVID. Claro, estos papás lo están pasando peor porque no hemos vinculado, no conocen todavía el enfoque, pero los papás que ya llevamos trabajando 1 año, 2 años, esos papás saben lo que hacer, y cuando me mandan un vídeo o enchufo la cámara y les veo, están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, están haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Y desde mi perspectiva como terapeuta que les acompaña, muy bien hecho, ¿no? A ver.
Me dice Mari que si puedo poner la diapositiva de las 10 cosas a trabajar en la fase medio plazo. Sí, bueno, no sé si he puesto 10, pero sí, ahora la pongo. Y Pumuki y dice, nosotros entramos en todas las terapias de Marieli y fue la mejor decisión, pues ahora estamos aplicando lo aprendido. Gracias a que nos hacen partícipes estamos conociendo su espectro sin recurrir a Google. Sinceramente, ella pasará toda su vida con nosotros, por lo que esa relación que hemos forjado con sus terapeutas es fundamental para ir todos en la misma dirección. Para nosotros fue clave involucrarnos en todas las sesiones gracias a que nos brindaron esa oportunidad. Poder conocer a nuestra hija hace que la comprendamos mejor, nos frustremos menos y respetemos sus ritmos. Bueno, no puedo decir nada porque está todo dicho. Y se me ha puesto un nudo en la garganta. Pongo la diapositiva mientras baja el nudo. Ahí os dejo esta diapositiva. Mónica dice que es súper interesante todo lo que has contado hoy, muchísimas gracias. Una cosilla, cuando hablamos de las cosas a trabajar en la primera fase, la familia dices, cierre de diagnóstico, CRECOVI. Bueno, el CRECOVI es un organismo que hay en la Comunidad de Madrid, que lo que hace es cerrar el diagnóstico y darte los recursos públicos, ¿vale? Lo que pasa es que hay una lista de espera, creo que iba por 2.400 o 2.700 peques, están en lista de espera. Pero son los primeros que hacen la valoración y te derivan al recurso público o concertado más cercano. Estoy a favor de la curroterapia, pero para profes no es broma. Tu visión ecléctica y polifacética. Bueno, muchas gracias por los halagos. A la hora de elegir un programa de intervención, ¿crees que es mejor combinar varios? Por ejemplo, ABA y Teach. ABA y Teach están además muy alineados, ¿vale? Pero sí, yo por ejemplo, ABA lo utilizo para comenzar a que el niño esté sentado haciendo trabajo, ¿no? Y ir expandiendo esa capacidad de que esté atento. Entonces, a veces comienzo con eso, pero también después ABA me sirve, por ejemplo, para todas las desensibilizaciones, cuando hay cosas que no les gustan, o por ejemplo, para trabajar determinados aspectos, salir a pasear, lo trabajo con ABA, en fin. Hay cosas que se pueden... Yo no hago una intervención sistemática cognitivo-conductual, pero en todas mis sesiones está ese apoyo, ¿vale? Ahora lo que os decía, lo estoy reforzando un poco, pero bueno, también leyendo y estudiando me doy cuenta que lo estaba haciendo medio bien, ¿vale? ¿Qué alternativas propones para aprender sin premios? Bueno, esta pregunta, Miriam, voy a dejar de... Esta pregunta es muy interesante. Pues mira, y esto, por ejemplo, es una propuesta de Deep Floor Time, ¿no? El niño tiene intereses, pero como tiene problemas de ideación, como no comprende la situación porque procesa de forma distinta, no es capaz de comprender el causa-efecto, muchas veces cuando llegan ni siquiera tienen la permanencia del objeto, ¿vale? Entonces, a partir de todo este juego incidental, a partir de todo este juego de interacción emocional, de poner una palabra y asociarlo a una acción, a partir de aquí se va a ir generando aprendizaje, ¿vale? Y se va a ir generando motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Fíjate, muchos de nuestros peques a veces la primera vez no quieren hacer algo, pero una vez que lo aprenden les da seguridad y quieren repetirlo. La idea es que va a haber cosas que se tienen que aprender con motivación extrínseca porque hay que aprenderlas rápido y para eso es muy bueno ABA. La motivación extrínseca sería ese premio, ¿vale? Ese chocolate, ese gusanito o esa tablet, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito que lo aprendas ya, rápido. Pues tienes que estar sentado en la parada del autobús, porque no puedes estar corriendo porque te va a pillar el autobús. Entonces, en ese tipo de cosas, a lo mejor sí que podemos utilizar estrategias ABA, ¿vale? Pero el descubrir para qué sirven las cosas, lo rico que es aprender y todo eso
a mí hay modelos que me gustan más y que es un trabajo mucho más lento a corto plazo, pero que asienta la base para que después se pueda construir el resto de aprendizaje. Pierde mucho tiempo, pierde 6 veces al día, 20 minutos en generar causas-efectos, interacciones, mirada, intersubjetividad, todo esto. Y a partir de ahí empieza a aparecer ese interés porque claro, aprender a imitar, puedes aprender a imitar de forma procedimental. No sé si habéis visto alguna vez programas ABA, pero haz esto, haz esto, haz esto. Y entonces cuando lo hace, ¿no? Con una economía de fichas, ¡pum!, le das un premio. Bien. Pero cuando el niño descubre para qué sirve imitar, ya no hay nada más que explicar. Y eso se hace de la otra manera. Contraimitando, haciendo propuestas divertidas que se tenga que fijar, utilizando instrumentos que nos sirvan de medio para que nos imite. Entonces es un poco ese juego. Por eso os digo que hay que moverse un poco entre distintos modelos de trabajo. Los peques que tienen movimientos repetitivos que impiden tal vez la realización de muchas otras actividades, ¿se debe romper el círculo vicioso? Y si es que sí, ¿cómo hacerlo? Bien, es un poco lo que hemos hablado. El encuadre de la tarea es muy importante. Si mi objetivo es que el niño meta 5 bolitas en un agujero, evidentemente, si tiene un estímulo que le distrae, con el que se estimula o lo que sea, no lo va a hacer, ¿vale? Entonces ahí lo que puedo es retirarlo. Pero también puedo enseñar al niño a que sea capaz de inhibirse y de integrarlo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues trabajar desde este otro modelo que os decía, que es ampliar las posibilidades. Se puede jugar de muchas maneras a esto y no lo tengo que utilizar siempre de forma estereotipada. A veces lo puedo utilizar para estimularme y otras veces lo puedo dejar aquí porque estoy haciendo otra cosa, o esto mismo lo puedo utilizar de otra manera, ¿vale? Es un modelo muy complejo, ¿eh? A mí los cursos, yo por ejemplo, este tercer curso lo estoy haciendo con México, esta noche a las 2 de la mañana, entonces nos grabamos y nos vamos viendo, ¿no? Ya hemos hecho el introductorio, en fin. El caso es que es un modelo complejo, ¿vale? No es tan sencillo como estímulo, respuesta, reforzamiento. No, es un trabajo. Por ejemplo, en la sesión que yo grabé con mi peque para evaluarme, me pasé 15 minutos donde no atendía a ninguna de mis propuestas. ¿Por qué? Porque estaba autoestimulándose. Pero cuando salió él solo de ahí, este es un camino que ya ha hecho el niño, ¿no? Es una transición, ha ido él. No he cogido yo y lo he cogido y lo he puesto y lo he sentado y he encuadrado la tarea. No, ya lo ha hecho él. Entonces lo tuve enganchado 20 y tantos minutos, muy mágico, ¿vale? ¿Ocurre siempre así de rápido y de fácil? No. Y esto, pues hay muchos profesionales formados en este tipo de modelos, pero y es otra forma de trabajar, ¿vale? Se puede trabajar esa conducta de muchas maneras, también de forma conductual, ¿vale? Por ejemplo, dándole una alternativa que haga imposible que repita ese movimiento estereotipado. Sería una estrategia cognitivo-conductual, ¿vale? Pero a mí me gustan más las otras, porque implican un descubrimiento y una ideación y una planificación, y eso va construyendo. Me da la impresión de que si lo aprende de la otra manera, primero le va a costar mucho generalizarlo a otros contextos y segundo lo va a dejar en un cajoncito aislado, no lo va a mezclar con el resto de la información. Pero esto es mi perspectiva como terapeuta. En relación a los padres terapeutas, estoy de acuerdo contigo, considero que es importante que tengan formación, pero que no sean terapeutas. En mi opinión, para algunas familias puede suponer un estrés añadido. Al final, la familia debe ser familia. Ya. Pero el estrés muchas veces viene porque no sabes lo que hacer, porque no tienes estrategias para hacer. Yo antes no lo era, pero ahora a las familias les digo que hay que cambiar cosas. Cuando ya están preparadas, les digo, mirad, no, esto no puede seguir así. No podemos estar con padres ausentes, esto no puede depender de los abuelos, no puede ser una cuidadora, no, porque hay mucha sobrecarga. Bueno, vale, perfecto, porque no cuida. Pero el padre tiene que saber que es una figura de referencia para los hijos y que está en fase de depresión, vale, yo te ayudo, vamos a por ello, pero no puedes estar ausente, no puedes estar ausente 5 años.
o trabajando mucho para ganar dinero, porque no sabes cómo hacer. Vamos a intentar trabajar esto. Entonces, yo antes pensaba un poco igual, pero ahora creo que ir dándoles poco a poco herramientas, según ellos vayan siendo capaces de asimilarlas. Yo, por ejemplo, pues estoy pensando ahora en una mamá que ha empezado hace poco. Y yo le pregunto mucho, digo, mira, vi muy afectado a tu marido, ¿no? Se ponía muy nervioso cuando el niño lloraba. Yo sé que ese papá no está preparado para venir a terapia bueno, el niño la verdad es que no llora, pero no está preparado. Pero poco a poco tengo que ayudarle a entrar, porque es que si no la que se va a sobrecargar es la mamá o el niño, ¿vale? Entonces, en fin, como que hay que exigir un poco, ¿vale? Yo, por ejemplo, una cosa que ya sí que no admito es que los padres, cuando empiezan, no estén en la sesión. Se pueden ir, ¿eh? O sea, pueden irse, pueden hacer la compra, volver, pero de forma sistemática los papás tienen que estar dentro. Porque es que si no, no sirve para nada. Si es que si lo sabemos, es que lo hace contigo, pero a mí me torea. Claro, pues no, es que tienes que venir y hacerlo contigo, ¿vale? Pero estoy también de acuerdo contigo en que eso hay que ir trabajándolo mucho y tiene que ser cuando los papás estén preparados, pero hay que apretarles un poquito, porque a lo mejor incrementar un poquito ese estrés después hace que baje mucho, porque saben lo que están haciendo con sus hijos y empiezan a disfrutar, ¿vale? Entonces hay que exigirles un poquito. En la primera fase dices que el contacto visual, nunca mírame, pero en el método ABA es repetitivo, uno de los primeros objetivos es indicar al niño mírame, ¿de acuerdo? Bueno, sí, bien. De verdad, si vierais a mis niños monitorizar y mirar de forma funcional, jamás he dicho mírame, jamás le he girado a un niño la cara, porque mírame es una indicación que para los niños que tienen disfunción ejecutiva les hace dependiente del mírame. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchos niños que si están hablando, que como tienen dispraxia, si están hablando no me pueden mirar. Y yo lo sé y yo eso lo comprendo. Pero si yo me quedo callado, hacen así y me miran a ver si estoy o no estoy. Pues eso no lo han aprendido con ABA. Esa mirada funcional la han aprendido de forma incidental, haciendo cosas muy parecidas metodológicamente a las que se hacen en ABA, haciéndolas similares. Pero yo nunca digo mírame. Yo lo que te digo, yo está haciendo algo y de repente le estoy cantando una canción, la paro y esta es mi cara. Y entonces, en el momento en el que cruza sus ojos con los míos, vuelvo a cantar. Eso se hace en ABA, ¿vale? Eso es un estímulo, una respuesta, he parado, me da la respuesta y ahora la contingencia, sigo cantando, ¿vale? Eso es ABA. Pero yo nunca les digo mírame, porque se hacen dependientes del mírame y no lo usan bien. Y yo os estoy hablando de niños no verbales y con discapacidad intelectual, que usan muy, muy bien la mirada, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Había una ¿Eh? ¿Cómo intervenimos con las conexiones y la sexualidad con los adolescentes? ¿Cómo ves todavía la Bueno, yo la sexualidad os voy a decir que no soy experto, ¿vale? O sea, sí que he leído cosas y queremos que vengan a Tandem a un poco a organizarnos esa charla, porque están preguntando por la sexualidad. En la sexualidad la verdad es que no te puedo ayudar tanto. Nosotros lo que hacemos es, según van llegando esos cambios, se los vamos anticipando, ¿no? Pues por ejemplo eso, ¿no? El uso de las compresas, bueno, toda esta parte que tiene que ver con cuestiones más orgánicas, más fisiológicas. Pero después, por ejemplo, ahora tenemos niños que nos están diciendo, nos están hablando de novias y que entonces, claro, pues eso lo van trabajando las psicólogas y se trata de, con todas las estrategias que tenemos, que vayan comprendiendo lo que es la situación social, lo que es su sexualidad y qué respuesta pueden ir dando. Y teniendo en cuenta, por supuesto, los factores. Pues, por ejemplo, yo tengo una niña ya mayor que tiene necesidades y que pues se busca, ¿no? Busca su cuerpo. Pero es difícil entrar ahí, pues a lo mejor pues, por la parte cultural. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es un aspecto específico que hay que trabajar cuando llega la adolescencia, ¿no? Que sepan dónde hacerlo, cómo hacerlo, que no se sientan culpables, que no se sientan perseguidos
y que tenga la estrategia, pues en el caso de los peques que a lo mejor les cuesta terminar, ¿no? Pues que tengan una experiencia satisfactoria cuando estén pues dando respuesta a sus necesidades sexuales, ¿vale? Entonces todo eso requiere un entrenamiento y un abordaje específico. Y la otra pregunta era sobre autoagresiones. Bueno, autoagresiones. Hay que buscar qué está sucediendo con esa autoagresión. A veces una autoagresión parte de una necesidad sensorial, ¿no? Necesito un input que me ayude a calmarme. A veces es una respuesta evitativa porque no quiero hacer algo y entonces a lo mejor tengo que hacer un enfoque más cognitivo-conductual. A veces son las dos cosas y se ha mezclado, ¿vale? Pero en concreto para las agresiones, normalmente las autoagresiones, habría que bajar mucho el nivel de estrés, hay que ver qué pasa a nivel sensorial, a nivel de exigencias, a nivel de capacidades de dar respuesta a las demandas del entorno. Bajamos esa ansiedad e identificamos cuál puede ser el motivo primario, por lo menos. Y después también te voy a decir que he tenido niños que se autoagreden, que es tal el nivel de repetición del bucle que no ha funcionado nada de lo que hemos hecho, ¿vale? Y ha tenido que ser con medicación un poco para bajarle los niveles de ansiedad. Y bueno, yo hace mucho que no tengo estos casos, pero recuerdo uno cuando trabajé en CEPRI que llevaba una contención mecánica con las manos atadas atrás, porque es que el pobre se ponía la cara. Entonces hay que hacer un análisis de un montón de factores. Ahora mismo es otra pregunta así demasiado compleja habría que analizar el caso específico. Tiene una preguntar por movimientos repetitivos. Es que no me ha quedado claro. A ver, Irene pregunta, a ver qué. 5:40. A ver, ¿cuándo accedéis? No. A ver, es que no me pasa. Te leo. Muchos de los peques tienen movimientos repetitivos que impiden tal vez la realización de muchas otras actividades. Se debe romper ese círculo vicioso. Si es así, ¿cómo hacerlo si esto supone una alteración en la conducta e incluso autolesiones ante la frustración? Irene, mira, o sea, un poco otra vez, los movimientos repetitivos depende de cómo tú los interpretes, pero un poco en el modelo de Floor Time y de integración social tendría una base de regulación y también de ideación. Es decir, el niño no sabe qué es lo que hacer con los objetos, no tiene la capacidad de utilizarlos de la forma funcional, ¿no? Y entonces repite esos patrones. Entonces, desde estas perspectivas, lo que haríamos es dar respuesta a las necesidades sensoriales, bien con dieta sensorial, bien con actividades durante el ejercicio, bien, pues yo que sé, utilizando algún tipo de elemento como una manta con peso, depende de cómo sea la estereotipia, ¿vale? O en el caso de Floor Time, el enfoque lo que haría es seguir ampliando las posibilidades de jugar con los objetos. Bajamos el nivel de ansiedad y después vamos incrementando de forma progresiva. No es un resultado hoy, no, es un resultado de años, ¿vale? Es un enfoque totalmente distinto. ABA es muy eficaz aquí y ahora, muy eficaz, y lo ha demostrado, tiene un montón de estudios, ¿vale? ¿Qué ocurre en el tiempo? No está tan claro, ¿vale? Pero aquí y ahora es muy eficaz, reduciendo una conducta estereotipada, ¿vale? Esto es otra forma de ir trabajando, comprender que esta conducta atiende a una necesidad o a una incapacidad para comprender cómo hacer un uso no restringido de las cosas, de los objetos, de su propio cuerpo. Y entonces lo que vamos haciendo es dándole todas esas posibilidades. Son trabajos muy distintos. Entonces, si lo que tú necesitas es específicamente que adquiera una competencia que se está viendo interferida por estas estereotipias, es mejor que utilices conductismo, ¿vale? Sin embargo, si lo que quieres es
que de forma global se reduzcan estas estereotipias, yo te propongo que utilices otros modelos de intervención, ¿vale? Si tú lo que quieres es que el niño, yo qué sé, coma y hay una estereotipia que está interfiriendo, utiliza conductismo, utiliza premios, utiliza refuerzos. Sin embargo, si tú lo que quieres es que baje de forma general esos patrones restringidos, intereses restringidos, esas estereotipias, entonces yo te propongo que además vayas utilizando esos otros modelos. Preguntan cómo empezar la formación para los padres. ¿Por dónde empezarías? Yo, para los papás recién diagnosticados, yo recomiendo Dear Floor Time. Papás con un diagnóstico reciente me están preguntando que por dónde empezaría. Yo empezaría por Dear Floor Time. Lo que os digo, lo podéis hacer con Vanessa Casal o con Judith Abelenda, que son las instructoras españolas y que hacen cursos por toda España, o lo podéis hacer online, en castellano también, pero también en inglés si controláis. Podéis comenzar por ahí. Y además os permiten un nivel de profundidad grande, ¿eh? O sea, no sé hasta qué punto está restringido para terapeutas, pero sí que os digo que al menos para poder manejar el modelo, las 4 primeras competencias que llamamos, o los 4 primeros niveles, sí que tenéis acceso y os va a dar muchas estrategias. Os va a dar un poco la clave esta del cambio de paradigma y de aprender a jugar y de involucraros en otra forma de enseñarles a aprender. Yo es el primero que recomendaría. Pero, por ejemplo, Leo Denver, o sea, el manual que os he estado hablando antes también me encanta. Hanen a nivel de comunicación es muy bueno y tiene muy claro y muy bien estructurada a nivel de comunicación y de comunicación social. También me gusta mucho. Necesitáis saber de regulación, o sea, pildoritas de integración sensorial es necesario que tengáis, porque, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero el 99% de los niños con TEA o con CEA, ¿no? Con condición del espectro autista, van a tener dificultades de integración sensorial, entonces también es importante que las comprendáis. Mi peque con TEA usa el chupete para calmarse, tiene casi 5 años. Mi peque con TEA tiene 5 años y usa el chupete para calmarse. A ver, esto está en la primera parte, fíjate, ¿no? En lo que hablábamos en la regulación. Esta es una pregunta también compleja, en el sentido de que el chupete puede estar interfiriendo, por ejemplo, a nivel de alimentación o incluso de vocalización y emisión vocálica. A lo mejor no tanto, pero puede estar haciéndolo, pero por otro lado es algo que le ayuda a regularse. Entonces, vete dándole otras estrategias de regulación, intenta hacerle comprender el mundo, mira a ver si ya comprende historias sociales y a lo mejor de forma progresiva, con una desensibilización sistemática, una historia social y con estrategias de regulación, poco a poco puedes ir desvaneciendo ese chupete. Pero ten cuidado porque es una estrategia de regulación y es muy pequeñito todavía. Entonces, eso lo tienes que ir viendo. Yo te propongo que esto lo consultes con un terapeuta ocupacional y que te vaya acompañando un poco en todo este proceso, ¿vale? Porque si te fijas, te he hablado de 3 tipos de estrategias. Cognitivas, para que comprendan la situación, conductuales, con una desensibilización sistemática, cognitivo-conductuales, y después sensoriales. Entonces, yo ahí te recomiendo que lo consultes con un terapeuta ocupacional que tengas de referencia. ¿Puedo hacer con mi hijo que anda de punticas, tiene 6 años? Estas son preguntas. ¿Qué puedo hacer con mi hijo que tiene 6 años y camina de puntillas? Estos son consultas muy difíciles. De hecho, las puntillas son muy complejas. Es que me voy a extender mucho en esta pregunta. Prefiero que me escribas y lo hablamos en otro momento, ¿vale? Que ya se nos está haciendo tarde. Las puntillas pueden tener una base sensorial, pero es una base sensorial muy compleja, vestibular, propioceptiva y táctil. Entonces, tenemos que analizar el perfil sensorial de tu peque y qué información está obteniendo o evitando cuando realiza esas puntillas. Y después ya tiene 6 años, con lo cual probablemente ese patrón esté muy asociado a momentos de alegría o de enfado.
por lo menos se exacerbará más la conducta, aparecerá con más frecuencia. Entonces tendremos que hacer un análisis de todos esos factores, ¿vale? ¿Qué hacer con un niño que se pone 3, 4 con las camisetas que tenga a mano, una encima de otra, y se la cuelga? ¿Qué hacer con un niño que se ponga y se quite 3 o 4 camisetas? Mirad, estas son preguntas como muy concretas lo siento, va a parecer que no las quiero contestar, pero son muy concretas ya a nivel de terapia. Entonces hay que hacer un análisis súper exhaustivo de qué está consiguiendo el niño con eso y después qué estrategia le podemos dar para que lo resuelva, ¿vale? A veces tiene que ver con una disonancia cognitiva, no sabe para qué se utiliza la camiseta y se lo tenemos que explicar. Otras veces es una cuestión sensorial, otras veces es una cuestión de inflexibilidad cognitiva. Tenemos que analizar todo eso, ver en qué momento también él está de aprendizaje y cuáles de las estrategias que le podemos proponer van a ser útiles y a partir de ahí diseñar una intervención. Pero es que es muy complejo, son intervenciones específicas que deben ser guiadas por un terapeuta. Vale, pues nada, mil gracias. Yo esta charla me ha encantado, me he ido, han sido 2 horas, lo siento mucho, sé que habrá habido muchísima gente que se ha ido, pero nada, la colgaremos y mil gracias a todas las que estáis aquí, estoy viendo ahí, ¿no? A Patri. Bueno, pues que nos vamos viendo por el mundo, Amaya, y nada, pues lo dicho, mil gracias a todas y nos vemos en la siguiente.